Bien, jóvenes, empezamos entonces segunda parte de 4 operaciones. Acá vamos a ver multiplicación, división y también diferencia. ¿Ya? Empecemos entonces. Clase anterior, no te olvides, en toda resta, en toda sustracción, siempre el minuendo menos sustraendo es igual a diferencia, en ese orden. También colocamos las letras iniciales mayúsculas y aquí, si el sustraendo pasa al otro lado, obviamente pasa con más. De aquí entonces yo tengo el primer problema. 1. La suma de los términos de una resta es 23.452. Y si restamos la diferencia del sustraendo, nos da 1.772. Hallar la suma de las cifras de la diferencia. Recuerda, la suma de los tres términos, o sea, el minuendo más el sustraendo más la diferencia, es 23.452. También recuerda lo siguiente. Aquí el sustraendo más la diferencia es el minuendo. Entonces, 2 veces m, el minuendo, ya, es 23.452. 2 pasa a dividir, obviamente, o sacamos mitad, igualito es 11.726. Pero recuerda acá lo siguiente, ¿ah? Recuerda aquí lo siguiente. El minuendo está aquí, el minuendo, y él es el sustraendo más la diferencia, ¿ya? Eso lo voy a utilizar en un momento. Pero fíjate el dato. Si restamos la diferencia de quién, del sustraendo, ¿qué quiere decir eso? Ah, va a ser el sustraendo menos, porque le voy a restar la diferencia, el sustraendo menos las diferencias me va a dar 1.772. Ese es mi primer dato. Ahí tengo. Profesor, ¿y este dato? Recuerda, el minuendo es el sustraendo más la diferencia, aquí. O sea que el sustraendo más la diferencia es 11.726, claro. Aquí tengo. Profesor, recuerda, tú quieres diferencia. Profesor, ¿y si sumo? Ya pues, si sumas, se cancela la diferencia y vendría a ser 2 veces el sustraendo. ¿Ok? Pero en este caso voy a restar. ¿Por qué, profesor? Porque yo quiero hallar la diferencia de forma directa. Y aquí sí se cancela. Sustraendo menos sustraendo, se cancela. Diferencia menos menos más 2 veces la diferencia va a ser igual a 9.954. Obviamente 2 pasa a dividir y me va a salir 4.977. Y si me pide la suma de cifras de la diferencia, sería 27, suma de cifras. ¿Ok? Ejercicio número 2. Pero ahora te está pidiendo la suma de cifras del sustraendo. Ya. Yo sé que dos números se diferencian en 5 y es 594, dato del problema. Mira lo que voy a hacer con 594. Profe, le saco mitad, 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 mitad. Claro, sí puedes hacer eso también. Tercia, tercia, ¿no? Descomponer en sus factores primos. Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente. 594 tiene mitad porque termina en cifra par. Yo veo que su suma de cifras es 18. Entonces es múltiplo de 9. Ya, eso es lo primero. Entonces yo digo, profe, yo me doy cuenta que es múltiplo de 2 y 9. Ya, entonces es múltiplo de 18. Simplemente divido 594 entre 18 y me va a salir, obviamente, una cantidad exacta. Ese es, si no me equivoco, 18 por 33. Una vez que yo veo ahí, profesor, pero dice que se diferencian en 5. Y ahí yo veo que se diferencian en cuánto. Se diferencian en 15. ¿No es? No, pues. Entonces vamos a descomponer en sus factores primos. ¿Qué quiere decir? Que al 18 yo lo voy a colocar como 2 por 3 por 3. Y al 33 por 3 por 11. Ahí tenemos. ¿Está bien? En factores primos, ¿ah? Ya, ahí está. Claro, 18 es 2 por 3 y 33 es 3 por 11. Busca
¿Dónde está el producto de dos factores que se diferencian en 5? Y eso está, si te das cuenta, a los extremos, mira, ve. 2 por 11. 22, y aquí está ¿cuánto? 27. Ah, 22 por 27. Y se diferencian en 5. Ahí tenemos, ¿ves? Entonces, los dos números necesariamente, ¿quién es? Uno es 22 y el otro es 27, porque cumple con la condición que también se diferencian en 5. ¿Ok? 27 menos 22, 5, se diferencian. Por lo tanto, los números son 22 y 27. Pero tú quieres la suma de las cifras del mayor número. En este caso, ¿de quién? De 27. Por lo tanto, la respuesta es 9. Sería la alternativa B. Ejercicio número 4. Si a un número se le agrega 3 ceros a la derecha, este aumenta en 741.258. Hallar la diferencia entre la mayor y menor cifra significativa del número. ¿Ya? Mira, ven el ejercicio 4. Atiende, por favor. El número yo le voy a decir un n mayúscula. ¿Ya? Puedes decirle X si quieres, normal. Si yo le agrego 3 ceros a la derecha, dice que aumenta en 741.258. ¿Qué me quiere decir ello? Que si originalmente era n, cuando yo le aumento 3 ceros, va a ser n más esta cantidad. Ahí tengo. Le agregué 3 ceros y esta cantidad aumentó en 741.258. Pero, profesor, ¿qué quiere decir que un número se coloque 3 ceros a la derecha? Recuerda, si hay 3 ceros a la derecha, quiere decir que esa cantidad, ese número n, está multiplicado por ¿cuánto? 3 ceros está multiplicado por 1000. Entonces, me va a quedar 1000n igual a n más esta cantidad. Ya, pues, profesor, n pasa a restar. Así es. 999n igual a esta cantidad. N simplemente pasa a dividir. Ahí tenemos, 742. Profesor, me pide la diferencia entre la mayor y menor cifra significativa. La mayor es 7 y la menor es 2. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto es? 5. ¿Ok? Ahora, ya hemos visto multiplicación, división. Recuerda lo siguiente, ¿ah? Es una operación inversa, me dice la multiplicación, en la que dado dos números naturales, o sea, enteros positivos, ya el dividendo y el divisor, se quiere calcular el número natural Q, que vendría a ser el cociente, y un residuo R. ¿Ya? Entonces, ¿qué se cumple? Identidad fundamental de la división. Dividendo entre el divisor, me da un cociente y un residuo, siempre y cuando sea inexacta. ¿Está bien? Inexacta, residuo diferente de 0. ¿Cuál es la identidad? Que el dividendo es el divisor por el cociente más el residuo. Ahora, recuerda también, propiedades. Para que sea una división inexacta, el residuo debe ser menor que el divisor. ¿Ya? ¿Qué más? En toda división inexacta, el residuo mínimo siempre va a ser 1. Y el residuo máximo va a ser el divisor menos 1. No olvidemos las propiedades, ¿ya? Residuo mínimo es 1 y residuo máximo es el divisor menos 1. Siempre el residuo, obviamente, menor que el divisor. Ahí no vas a tener inconvenientes. Ahora, ejercicio número 5. La suma de dos números es 917. Ya, cualquier letra, X más Y, A más B, en este caso, A más B. ¿Está bien? 917. Me dice que su cociente es 25 y el residuo de su división es el más grande posible. Obviamente, si me habla del cociente, quiere decir que voy a dividir A entre B, o puede ser B entre A. ¿Ya? Pero en este caso, A entre B. Su
cociente es 25 y el residuo es el más grande posible. Profesor, si el residuo es el más grande posible, te quiere decir el residuo máximo. Y si es residuo máximo, en este caso B vendría a ser el divisor. Por lo tanto, el residuo máximo es B menos 1. Ahí tenemos. Identidad fundamental de la división. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, que en este caso es máximo. Entonces A sería 25 por B más el residuo máximo, que es B menos 1. Ahí, ¿estamos de acuerdo? Profe, pero es 26B menos 1. Así es. ¿Ok? Lo único que vamos a hacer en este caso, voy a reemplazar. ¿En dónde? En que la suma es 917. Entonces sería A 26B menos 1 más B igual a 917. Acá sería 27B igual a 918. Pasa a dividir, tiene que salirte una cantidad entera. Obviamente B, ¿cuánto vale? 34. Y si B vale 34, simplemente reemplazo. Profe, A vendría a ser ¿cuánto? 917 menos B, menos 34. Así es. Y ese es 883. Pero recuerda, a ti te piden la diferencia. Ya pues resto 883 menos 34 y eso me va a salir 849, que vendría a ser la solución a mi ejercicio. ¿Ya? Ejercicio número 6. Bien, jovencitos, es similar al ejercicio anterior, ¿ya? Sumamos los dos números, 550, ¿está bien? Entonces lo dividimos. Su cociente es 17 y obviamente el residuo máximo también aquí va a ser B menos 1, ¿ya? Entonces A es 17 por B más el residuo máximo, que es B menos 1. O sea, A es 18B menos 1. Reemplazo aquí en la suma. Ya, reemplazo. Este A lo reemplazo aquí. Sería 18B menos 1 más B. 19B igual a 551. Estamos aquí. 19 pasa a dividir, perdón, y obviamente B vale 29. Ya pues, si B vale 29, simplemente A va a ser 550 menos 29. Ya, sería 521. A mí me piden calcular la suma de las cifras del número mayor. En este caso, estamos hablando de ¿quién? De B y de A. Obviamente, la suma de cifras va a ser 8. ¿Ya? Y la solución al ejercicio número 6.